Inda cuenta una trola en OK Diario, que es un panfleto digital, no es un medio de comunicación. Vale. Se va al plató de Ferreras. Del plató de Ferreras salta a la portada del Mundo. Luego, por lo tanto, ya tenemos la lavadora totalmente blanqueada para que los bulos, digamos, como el dinero negro, ¿no? Se terminan blanqueando y se asumen. Desmontar cuando ya ha llegado a ese estadio, Rubén, es muy difícil. Es muy difícil porque le dan legitimidad a medios que tienen cierta credibilidad, claro, o que al menos tienen credibilidad entre mucha más gente que los panfletos. Hola Rubén, bienvenido, encantado. Muchas gracias. Rubén le conocen nuestros espectadores porque él es portavoz de Facua, pero es licenciado en periodismo y tiene como tarea desmontar bulos y defenderse, porque en realidad yo supongo que esto empieza porque te has tenido que defender muchas veces. Pues sí, ya no se trata solo de desmontar bulos de empresas engañando a los consumidores, sino hoy en día pues el trabajo habitual de fact-checking, ¿no?, que hacemos muchos periodistas en relación a bulos, sobre todo de la extrema derecha, y yo, por desgracia, desde hace alrededor de 10, 12 años, bulos sobre mí y sobre mi organización que han lanzado pues bueno, una larga lista de personajes, desde Luis Pineda de Ausban y Manos Limpias, hace ya bastante, que acumula unas cuantas condenas por ello, hasta el ex juez Serrano de Vox, que tuvo que dimitir, de hecho, cuando le destapamos una irregularidad grande en materia de subvenciones por las que está encausado, y hoy en día, pues bueno, los habituales, ¿no? Javier Negre, Vito Quiles, Cristina Seguí. Oye, pero no les importa mucho perder. Bueno, yo no tengo claro que les importe perder, depende del personaje y depende de cómo pierdan. Práctica. Tengo un estercolero en internet, por desgracia, grabado con todas las difamaciones o muchas de las difamaciones que he sufrido. He encontrado amigos, grandes profesionales de la comunicación que han estado ayudándome en los últimos tiempos a defenderme, y luego muchísima gente que nos sigue en redes, que nos sigue a Facua, que me sigue a mí y que muestran apoyo, que yo creo que eso es lo que al final sirve de verdad para darte cuenta de que por mucho que te estén destrozando la imagen a ciertos niveles y con cierto público, eso provoca también oleadas de ayuda. Cuéntame un caso, el caso que a ti te parezca paradigmático para que entendamos cómo se defiende alguien de unos bulos. Bueno, ¿Cómo se fabrican y cómo te defiendes? Bueno, pues casos hay muchos, ¿no? Pero yo creo que lo primero es saber articular el mecanismo de respuesta al bulo. Que ahí he visto en los últimos tiempos como ciertos personajes u organizaciones, no solamente partidos políticos, sino organizaciones de la sociedad civil, han recibido embestidas de bulos, por ejemplo, para acusarles de fraudes en subvenciones, que está muy de moda en la ultraderecha hablar de que la gente de la izquierda que recibe ayudas públicas comete fraude, las recibe irregularmente y tal. Y son gentes que a veces no han dado la cara, le han quitado importancia. Y claro, si tienes a un troll en Twitter que tiene 20 seguidores, que te suelta una difamación y nadie lo mueve, nadie lo retuitea, pues está claro que no contestas. Pero si tienes a una serie de tipos que lo hacen y empieza a viralizarse el mensaje, incluso aparece en grandes medios de comunicación, hay que dar la cara. Yo creo que ese es el elemento, la lección número uno que hay que aprender, que es desmontar el bulo y trabajártelo bien para que al final el bulo tenga, a lo mejor no es fácil que tenga menos repercusión que cómo lo desmontas, pero que intentes buscar un cierto equilibrio. Yo lo he conseguido en algunos casos. Ha habido bulos que han lanzado sobre mí que la respuesta, la demanda judicial, el éxito judicial, la rectificación que han tenido que publicar, y esto ha ocurrido varias veces con Javier Negre, eso ha tenido más repercusión que el bulo que lanzaron sobre Facua o lanzaron sobre mí. Eso fue un trabajo de muchísimo tiempo, pero bueno. Braulio. Yo veo la desinformación como un problema que amenaza todas las democracias, ¿no? Y lo ponen en las tendencias que suelen hacer de prospectiva décadas y décadas, ¿no? En lo que se situaban pues, cosas como las guerras, los cambios climáticos o pandemias, aparece sorpresivamente para mucha ciudadanía la palabra desinformación, ¿no? Y bulos, ¿no? Cuando se ha cristalizado la relación de democracia con libertad de expresión, que es lo que está más generalizado, de repente se cambia la forma de entender, ¿no? El problema que genera la información. No, el problema no es la libertad de expresión, sino la mentira. La mentira, ¿no? Y eso es un cambio radical, ¿no? Para una sociedad que había asociado por la defensa más, o sea, tenía más educación o cultura relacionado con la defensa de la libertad de expresión. Entonces, veo, no sé, cómo hacéis, ¿no? Para poder decir, hay que cerrar, o sea, hay que exterminar, ¿no? Los focos que generan mentiras, ¿no? Cuando la mentira forma parte
de la libertad. Siempre ha estado la mentira, ¿no? Siempre ha estado la mentira y siempre ha habido bulos y todos los periodistas nos hemos equivocado alguna vez y hemos difundido algún bulo. Lo que pasa es que cuando nos lo han hecho saber y lo hemos reflexionado, hemos dicho, oye, pues es verdad, he metido la pata, pido disculpas, rectifico. Esta maquinaria de la desinformación se dedica a mentir por mentir, porque la mentira para ellos es negocio y desde luego están utilizando también nuestro discurso. Apelan a que lo que hacen es ejercer la libertad de información, la libertad de expresión, que ellos son periodistas y aquí se disfraza de periodista cualquiera y realmente lo que están defendiendo es la libertad de difamación y eso no existe, no está regulada una libertad para difamar, para insultar, al contrario, hay mecanismos legales para enfrentarse a ellas, lo que pasa es que son mecanismos complicados, son lentos porque es la lentísima maquinaria de la justicia. Emprendes una demanda y si la ganas a lo mejor lo haces al cabo de 4, 5 o 6 años cuando acaba en la Audiencia Provincial o en el Tribunal Supremo. Es muy difícil combatir los bulos, pero lo que no podemos hacer es renunciar a ese combate porque entonces tienes la batalla 100% ganada. Estefanía, ¿se ha colado este debate en la facultad? Ella es profesora, investigadora también en la UPV. Pues yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no? que se aborda ahora en la formación de periodistas que en el futuro se tienen que enfrentar y tienen que saber cómo gestionar esto, no solamente desde un punto de vista personal, porque pueden ser objeto ellos mismos de difamación, sino también porque en su práctica profesional tienen que saber cómo reaccionar ante esto, ¿no? Entonces entiendo que esta epidemia de desinformación que nos asiste se debería responder también desde el punto de vista de la legitimación de los medios de comunicación convencionales, pero en muchas ocasiones estamos viendo que los medios de comunicación convencionales están comprando bulos también, incluso están amplificándolo, quizá sin quererlo, pero al final no les queda más remedio, ¿no? que en algunas ocasiones amplificar mentiras y cayendo en falsedades, ¿no? ¿no? Que hay un ejemplo clarísimo, que es Inda, ¿no? O sea, Inda cuenta una trola en OK Diario, que es un panfleto digital, no es un medio de comunicación, vale. Se va al plató de Ferreras. Del plató de Ferreras salta a la portada del Mundo. Luego, por lo tanto, ya tenemos la lavadora totalmente blanqueada para que los bulos, digamos, como el dinero negro, ¿no? Se terminan blanqueando y se asumen. Desmontar cuando ya ha llegado a ese estadio, Rubén, es muy difícil. Es muy difícil porque le dan legitimidad a medios que tienen cierta credibilidad, claro, o que al menos tienen credibilidad entre mucha más gente que los panfletos. Un tipo como Vito Quiles suelta la historia de que toda la ropa donada a las víctimas de la Dana en Valencia ha sido tirada a un vertedero, y era falso. Pero de repente, eso con lo que pretendía al final trasladar la idea de que quien tenía la culpa era el gobierno central y que era una especie de venganza por donar por nuestra cuenta dinero y por no seguir los dictados del gobierno, es decir, una mamarrachada, aparece en un digital que dirige Javier Negre en Argentina, que ha comprado. En ese digital dice, Pedro Sánchez ordena tirar toda la ropa a la basura en venganza por tal. Y esa mamarrachada se viraliza más. Y a lo mejor algún medio argentino, quizás un medio normal, podríamos decir, compre la historia, se la acabe queriendo, se la acaben colando, porque efectivamente hay medios convencionales que se acaban tragando bulos porque los publican otros que nosotros llamamos pseudomedios, pero que no son pseudomedios. Mira, has citado el bulo de la Dana, porque es verdad que durante las tragedias, además, todavía pululan mucho más rápido. Aquí ya hemos hablado de Iker Jiménez, uno de nuestros buleros mayores de reino favoritos, del Rubén, aquel lío que montaron, pero ha habido muchos más. Maitane Bastida, a ver, ¿algún ejemplo más? Sí, porque las redes sociales se han convertido en un pozo sin fondo de las noticias falsas y con la Dana la desinformación ya forma parte del relato. Este se lanza en sede parlamentaria. La demolición de presas tiene la culpa de la devastación de esta gota fría en Valencia. Escuchen. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata y no el cambio climático. No se han destruido ninguna presa en la Comunidad Valenciana en 24 años. Eso ha sido un bulo. Bulo desmentido en el momento, como han visto, pero que aún así se ha hecho, nunca mejor dicho, vox populi en las redes. Como este otro. ¿Se acuerdan de la multitudinaria manifestación en Valencia denunciando la mala gestión de la Dana? 130.000 personas salieron a la calle en Valencia, pero se hizo viral esto. Estos son los autobuses que el PSOE ha fletado desde Madrid para la manifestación de hoy en Valencia. Lo vemos.
Doctor Cangrejo, esto es lo que lanza, y hoy la foto original es de 2015 y es sobre nuevas plazas de aparcamiento en Madrid para autobuses. La desinformación, las fake news, las noticias falsas corren, se distribuyen y se multiplican a golpe de clic. Otra de sus víctimas seguro que les ha llegado y ya no miran a la Cruz Roja de la misma manera, es lo que hacen las fake news, siembran desconfianza, dañan la imagen de lo que tocan. La Cruz Roja no está ayudando en Valencia. Un mensaje compartido más de 8.000 veces en la red X. Cruz Roja Española se prepara para enviar 53 toneladas de ayuda humanitaria y dice también: los españoles muy solidarios con todo el mundo, pero para los valencianos ni agua. Esto es falso porque esta ayuda, y aquí las fechas son importantes, fue lanzada en mayo de este año. El bulo ahora. Parece que estamos inmersos en un sirimiri de bulos, el goteo es constante y termina calando. Gracias, Maitane. Rubén, es que a veces da la sensación, no sé, de que es una cosa como desorganizada, pero luego cuando buceas hay una red, se conectan entre los bulos, sobre todo si tienen alguna carga ideológica, ¿no? Organizada y además organizada a nivel mundial, y hay grandes corporaciones dentro de la red de bulos de la extrema derecha que funcionan totalmente sincronizados como un reloj, y hay grupos en WhatsApp y en Telegram donde se programan los bulos, donde se programan los ataques, las difamaciones, y dentro de esas redes hay líderes, dirigentes, por ejemplo, de Vox, con lo cual todo lo que se está haciendo no es fruto de la improvisación, de que alguien lanza algo, tiene éxito y otros se lo retuitean, sino que aquí hay una maquinaria muy poderosa que está trabajando, por un lado, en traer gobiernos de la extrema derecha, eso es un elemento clave, y por otro lado también yo creo que es la desestabilización, en vender la idea de que todo es un caos, de que las administraciones no funcionan, de que todos los políticos son iguales y son corruptos, sinvergüenzas, vagos, y salen de repente mesías, como puede ser el caso de Alvise Pérez, trasladando ideas como que la Cruz Roja no es la vía para donar, que no hay que donar a ningún gobierno, a ninguna administración pública, que hay que donarles a ellos o a través de ellos, que deben ser los únicos canalizadores del dinero. Y luego pasa lo que pasa, luego trascienden cosas como que Alvise Pérez recibe 100 euros en metálico de un empresario que ahora está investigado por estafa, al que le dijo, dámelo así para que no pase por el Tribunal de Cuentas. O sea, gente la que menos tendríamos que confiar en darles dinero, son las que dicen somos los únicos garantes de que el dinero vaya a buen puerto. Tío, el peón con el carrito del helado. John. Sí, no, me parece un análisis interesante. Además, no soy muy optimista, que digamos, porque no sé si compartes este análisis, Rubén, pero en estos momentos de polarización, el peligro que veo es que, aunque esté demostrado y probado que una noticia es falsa, que es un bulo, tiene cierto público que lo va a comprar sí o sí. Quiero decir, es tal el nivel de hostilidad entre esa polarización política que se lo van a creer sí o sí por la fuente donde viene. Y es más, y ayer hablaba con otro invitado bastante habitual de este programa, que es Xavier Torrens, que ha escrito un libro sobre la extrema derecha catalana, de Alianza Catalana, y decía, no, si es que les va bien que se hable de ellos, ¿no? Y yo pensaba, es que cuando hablamos de Vito Quiles, de Alvise o de Iker Jiménez, ¿hasta qué punto les estamos también aumentando en su campo y en sus seguidores? Esa es una de las cuestiones más interesantes que hay en torno a lo que yo llamo el sindicato del bulo, ¿no? Yo he tenido compañeros que durante muchos años, desde 2020, me iban diciendo, no, a Alvise no le vamos a dar bola. Y yo no les preguntaba, cuando les daba informaciones, yo no les decía, oye, no, si es que no se trata de que le promociones, se trata de que le desmontes un bulo que han visto 5 millones de personas ya, según Twitter. Por tanto, eso no es darle bola, eso es desmontar el bulo. No, a ese señor no le damos pábulo, no es dar pábulo, es desmontar cuestiones graves que acaban derivando en que Alvise tiene 800.000 votos en el Parlamento Europeo y hoy en la encuesta del CIS ha subido un poco, con lo cual hay que trabajar en desmontar mensajes de ese tipo de personajes, independientemente de que haya que hacerlo bien. Habrá que hacerlo bien, habrá que plantear no una equidistancia tan errónea que muchos pues, pueden tender a ella cuando publican informaciones, sino profundizar en lo que dicen, desmontar la irregularidad, el bulo, la estafa, el engaño, y con eso al menos, si bien sus fanáticos pues igual no se van a querer creer nada o les va a dar igual, habrá una gran masa de gente que está pensando en que Alvise es un señor que viene a acabar con la corrupción y no se están enterando de lo que realmente ha hecho Alvise. Esa tendencia de Alvise la rompió Alberto Pozas en el diario.es cuando publicó esa historia de los 100.000 euros en metálico que no pasaban por el Tribunal de Cuentas. Patricia. Entonces nadie hablaba de Alvise.
Patricia. Sí, no, yo comparto contigo, ¿no? Yo también soy de la opinión que hay que salir, ¿no? Y que hay que desmontar y hay que explicar y hay que argumentar, ¿no? Porque si no, pues es que no sé, la otra alternativa me parece más complicada. Pero es verdad que también veo la dificultad de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Con el tema de X o de Twitter, ¿no? Y en los últimos días pues ha habido mucha gente que ha salido de X, incluso en medios pues consolidados, ¿no? De los considerados tradicionales, ¿no? Y bueno, siempre nos queda la duda, ¿no? Y incluso hablando con gente que conocemos y que tiene muchos seguidores y tal, y dice, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿cuál sería la estrategia respecto a esto? Porque, claro, efectivamente, argumentar o contrarrestar esas manipulaciones, pero en un formato, en un canal que está ya contaminado de base, de salida, y que de alguna manera es también parte de todo esto, pues yo creo que tiene su complejidad. A mí me encanta ir al juzgado. O sea, no es que me guste a mí, me encanta que la gente vaya al juzgado y los desmonte. Lo cual es que también en los juzgados te habrás encontrado un poco de todo, ¿no? Me he encontrado de todo y no siempre he ganado, pero tengo 25 sentencias ganadas ya, con lo cual, bueno, tengo ahí un ranking interesante, algunas de ellas las cuento en el libro, y yo creo que hay una cosa fundamental. Muchas veces se dice, no se debería ir a ese programa de televisión por parte de nadie que sea un demócrata, que sea de izquierdas, que no suelte bulos. Si no vas a ese programa de televisión donde sueltan tantos bulos, solo habrá gente dedicada a soltar bulos, y la audiencia no es comensal de bulos, no busca el bulo. La audiencia cree que lo que le cuentan es verdad, con lo cual, si no va nadie a desmontar la mentira, pues nos quedamos con que ponemos en poder al 100% de los buleros ese tipo de medios, igual que haríamos con Twitter si nos fuéramos todos. Eso decía Julia Guerra, ¿no? Dice que cuando el nacionalismo vasco estaba perseguido, dice, teníamos que ir hasta un congreso de bomberos, porque si no vamos nosotros va a ir el de al lado. O sea, decía, claro. Eso está claro. El que sabe de bulos es el Rubén. Un abrazo y gracias. Muchas gracias.